Bienvenidos a Humano Artificial, el canal donde las ideas no tienen límites, las preguntas no tienen miedo y las respuestas no siempre son lo que esperas. En este canal hablamos de temas existenciales de una manera emocionante. Abordamos la psicología y la filosofía desde experiencias que fácilmente hemos compartido todos y de una manera que es fácil de entender. Además de hablar con diversas inteligencias artificiales como ChatGPT, Gemini o Microsoft Copilot. Sin embargo, hoy vamos a hacer algo diferente, algo que probablemente no has visto en otro lugar. Un debate creado con inteligencia artificial entre dos de las mentes más influyentes y más opuestas de nuestra época. Por un lado, la inteligencia, el cálculo, la innovación. Por el otro, la ética, la conciencia, la urgencia moral. Te vamos a sacar de tu zona de confort. Vas a ver un choque de visiones. Al final decidirás quién tiene más razón, o si ambas están incompletas. Primero escuchemos a Elon Musk, fundador de empresas que han desafiado industrias enteras. Un hombre que no espera que el futuro llegue, lo construye. Adelante, Elon, y bienvenido al primer debate en Humano Artificial. Mi nombre es Elon Reeve Musk. Nací en Sudáfrica en 1971, pero mi visión trasciende cualquier frontera. Fundé empresas como PayPal, Tesla, SpaceX, Neuralink y xAI, con el objetivo de redefinir el futuro de la humanidad. Estoy aquí para defender algo simple. El desarrollo tecnológico es la única vía realista para enfrentar el cambio climático y garantizar la supervivencia humana a largo plazo. Cualquier otra propuesta, por ética que suene, es emocional, utópica o ineficiente. He escuchado todas las etiquetas: visionario, loco, ególatra, pero curiosamente, nunca dicen eso cuando usan mis inventos. Tecnología, ejecución, supervivencia. Elon Musk nos recuerda que no hay futuro sin acción y que el progreso, aunque imperfecto, es lo único que nos ha mantenido en movimiento como especie. Pero del otro lado del escenario hay otra voz, una que no pide inversión, ni seguidores ni tiempo en pantalla. Una voz que incomoda no por lo que promete, sino por lo que exige. Porque no todos creen que avanzar sin dirección sea realmente avanzar. Ahora, escuchemos a Greta Thunberg. Mi nombre es Greta Thunberg. Nací en Suecia en 2003 y desde los 15 años he alzado la voz porque los adultos decidieron quedarse callados. No represento a ninguna empresa. No vendo soluciones. No hago promesas vacías. Estoy aquí para defender algo que parece olvidado, que el planeta no es un recurso, es un hogar, y que no podemos seguir llamando progreso a lo que está destruyendo nuestras posibilidades de existir en él. Me han llamado exagerada, radical, alarmista. Pero no conozco ninguna generación que haya cambiado el mundo pidiendo permiso. Yo no estoy aquí para que me aplaudan. Estoy aquí para recordarte algo incómodo, que si no cambiamos ahora, después no habrá nada que cambiar. Gracias a ambos por su presentación. Dos visiones distintas, pero con una misma urgencia, el futuro del planeta. Hoy hablaremos de tres preguntas fundamentales sobre el rumbo que estamos tomando como especie y sobre lo que realmente significa hablar de salvar al planeta. Empezamos con una pregunta esencial, quizá la más importante de todas. ¿Qué significa realmente salvar al planeta? Elon, te escuchamos primero. Cuando la gente dice salvar al planeta, suele pensar en árboles, animales, en que el cielo se vea más azul. Pero la verdad es que la Tierra no necesita que la salvemos. Ha sobrevivido impactos de asteroides, glaciaciones, eras de fuego y hielo. El planeta, como objeto físico, va a estar bien. Lo que realmente está en juego es la supervivencia de la humanidad. Y vale la pena aclararlo. El planeta es increíblemente resistente. Ha pasado por procesos de extinción masiva, supervolcanes, choques cósmicos y eventos que alteraron por completo su clima. En algún punto de su historia, los niveles de dióxido de carbono y las temperaturas globales fueron incluso más altas que ahora. La vida desapareció, se transformó, volvió a surgir. La Tierra puede adaptarse, nosotros no. Nuestro cuerpo, nuestra civilización, nuestras ciudades, nuestras granjas, todo está construido para condiciones ambientales muy específicas. No tenemos millones de años para evolucionar, por eso. Cuando hablamos de salvar al planeta, en realidad nos referimos a seguir siendo parte de él. Así que la pregunta correcta no es cómo salvamos al planeta, sino cómo evitamos que nosotros nos extingamos. Yo no hablo desde una postura emocional, sino desde datos. El cambio climático, la sobrepoblación, la escasez de recursos, los riesgos existenciales como la inteligencia artificial no alineada, una guerra nuclear o una pandemia global, todo eso es real. Y si alguien duda de lo frágil que es nuestra civilización, recuerde lo que pasó con el COVID-19. Bastó un virus microscópico para detener al mundo entero. No fue una mutación genética que borrara a la especie, pero fue una advertencia. No estamos preparados. ¿Qué propongo entonces? Tecnología, innovación,
Progreso, no como opción, sino como única salida viable. Con Tesla, hemos demostrado que se puede acelerar una transición global a energías renovables. El problema nunca fue técnico, fue cultural. Nadie quería un auto eléctrico hasta que los hicimos más rápidos, más atractivos y más eficientes. Con SolarCity promovimos que la energía solar sea accesible. No hay futuro sin energía limpia, y no hay energía limpia sin escala. Y aún así, todo eso no es suficiente si seguimos poniendo todos nuestros recursos, toda nuestra especie, en un solo lugar. Por eso, con SpaceX desarrollamos el programa para colonizar Marte. El plan es concreto. Estamos construyendo una nave llamada Starship, totalmente reutilizable, diseñada para llevar grandes cargas y eventualmente cientos de personas al planeta rojo. La idea no es simplemente ir, plantar una bandera y volver. Es establecer una colonia autosustentable con recursos propios, generación de energía y estructuras habitables que permitan vivir, trabajar y expandir la civilización humana fuera de la Tierra. La línea de tiempo es ambiciosa, pero cada lanzamiento nos acerca más. Y cada error nos enseña algo vital, porque depender de un solo planeta es como tener todos tus archivos en una sola computadora sin respaldo. Es una estrategia suicida. Hacer de la humanidad una especie multiplanetaria no es una fantasía, es una obligación. Además, mientras desarrollamos estas tecnologías espaciales, creamos avances aquí mismo. Cohetes reutilizables, combustibles más eficientes, sistemas de soporte vital que podrían transformar incluso zonas hostiles de la Tierra en espacios habitables. Y aún hay más. Si no controlamos la inteligencia artificial, podríamos crear algo que reemplace nuestra existencia. Por eso fundé XAI, una compañía que busca desarrollar inteligencia artificial que entienda el universo de manera segura, ética y alineada con los intereses humanos. XAI no es solo una empresa, es una respuesta al riesgo de una IA no controlada, que puede ser mucho más peligrosa que cualquier arma que hayamos creado. Del mismo modo, con Neuralink, estamos desarrollando interfaces cerebro-computadora que podrían permitir a los humanos interactuar directamente con la tecnología, restaurar funciones neurológicas perdidas y en el futuro crear una fusión simbiótica con la inteligencia artificial. No para competir con los humanos, sino para que la tecnología evolucione con nosotros, no contra nosotros. Entonces, cuando digo salvar al planeta, no hablo de sembrar árboles y esperar que todo mejore. Hablo de construir un futuro, de rediseñar la civilización desde lo que sabemos, no desde lo que soñamos. Salvar al planeta para mí es sinónimo de hacer que la conciencia humana no desaparezca. Y eso solo se logra con acción, no con culpa. Para Elon, no se trata de árboles ni de romanticismo ecológico, se trata de garantizar que sigamos existiendo. La solución, según él, no está en detenernos, sino en rediseñar lo que somos a través de lo que somos capaces de crear. Pero, ¿y si el verdadero problema no fuera nuestra falta de herramientas, sino nuestra forma de relacionarnos con lo que ya existe? Greta, ¿cuál es tu forma de entender todo esto que llamamos salvar el planeta? Cuando hablamos de salvar al planeta, no estamos hablando de ciencia ficción, ni de colonias espaciales, ni de sueños futuristas. Estamos hablando de algo mucho más simple, mucho más incómodo y al mismo tiempo mucho más urgente. Estamos hablando de cambiar la forma en la que vivimos ahora. Salvar al planeta no es una narrativa heroica, es una responsabilidad moral. Porque lo que está en juego no es solo el destino de la humanidad, sino el de todas las formas de vida con las que compartimos este ecosistema. Es el equilibrio climático, es la biodiversidad, es el agua, el aire, los suelos que nos alimentan, los bosques que respiran por nosotros. No estamos ante una crisis futura. Estamos en medio de una crisis actual. Y lo sabemos. Sabemos que nuestros sistemas de producción y consumo están destruyendo el equilibrio natural. Sabemos que el 1% más rico del planeta genera más emisiones que el 50% más pobre. Sabemos que las empresas más poderosas se benefician de mantener el status quo mientras externalizan el daño. Y sin embargo, seguimos buscando formas de evitar la pregunta esencial. ¿Estamos dispuestos a cambiar? Cambiar de verdad. No solo el tipo de auto que usamos, sino el tipo de vida que llevamos. Salvar al planeta no es encontrar una solución brillante que nos permita seguir viviendo igual, pero con menos culpa. Salvar al planeta es reconocer que el sistema mismo está roto, que el crecimiento ilimitado en un mundo limitado es por definición insostenible, que no podemos seguir extrayendo, consumiendo, desechando, solo porque la tecnología lo permite. La naturaleza tiene límites. Nosotros también deberíamos tenerlos, pero vivimos como si no los hubiera, como si todo recurso fuera infinito, como si el planeta fuera un juguete al que podemos modificar hasta que se rompa. Yo no estoy aquí para hablar de esperanza, estoy aquí para hablar de hechos, y el hecho es que no estamos salvando el planeta, estamos aplazando la incomodidad.
Salvar al planeta, para mí, significa desnormalizar lo destructivo. Significa repensar nuestra relación con la vida, no desde el poder, sino desde la humildad. Significa aceptar que el verdadero progreso no siempre es avanzar, a veces es detenerse. ETA plantea que el verdadero problema no es solo lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos, que la raíz de esta crisis es un sistema construido sobre el consumo desmedido y la ilusión del progreso sin límites. Para ella, salvar al planeta no es avanzar tecnológicamente, sino detenerse, revisar nuestras prioridades y desnormalizar lo destructivo. Elon, ¿es posible sostener tu visión de futuro sin reforzar ese mismo sistema que ella denuncia? Entiendo la postura de Greta, la respeto, pero también creo que está profundamente desconectada de la realidad operativa del mundo. Decir que debemos detenernos, que debemos cambiar todo el sistema, suena moralmente atractivo, pero estratégicamente es inviable. ¿Detenernos cómo? ¿Dejando de usar electricidad? ¿Frenando la producción de alimentos a gran escala? ¿Suspendiendo la movilidad global? El sistema está lejos de ser perfecto, yo no lo niego, pero no puedes desmantelar un avión en pleno vuelo y esperar que siga en el aire. Lo que necesitas es rediseñar piezas mientras sigue funcionando y mejorarlas una a una hasta que el sistema entero opere con menos fricción y menos daño. Hablar de volver a lo simple es romántico, pero poco práctico. No vamos a resolver una crisis climática global desactivando el progreso, sino redirigiéndolo. No con nostalgia. Cuando creamos Tesla, no lo hicimos para hacer sentir mejor a la gente que se sentía culpable por contaminar. Lo hicimos para demostrar que un vehículo eléctrico podía superar en desempeño, diseño y eficiencia a uno de combustión. No ganamos el debate moral, ganamos el técnico. Y gracias a eso, hoy todos los fabricantes automotrices nos están siguiendo. Lo mismo pasa con el espacio. Sí, podríamos decir que es una fantasía elitista. Pero si una tormenta solar masiva golpeara la Tierra mañana, algo que ya ha pasado en escalas menores, colapsarían todas nuestras redes eléctricas y satelitales. ¿Y luego qué? ¿Nos sentamos a meditar? Mucha gente me dice que me preocupo por escapar del planeta. Yo no estoy escapando. Estoy diseñando un segundo sistema de respaldo, porque la historia demuestra que contar con uno siempre marca la diferencia entre supervivencia y extinción. ¿Quién decide qué piezas cambiar? Pregunta justa, pero te aseguro algo. Si no lo hacen quienes tienen la capacidad de ejecutarlo, lo hará el caos. Y el caos no tiene ética ni ideología, solo consecuencias. Podemos debatir si el sistema es injusto y probablemente lo es, pero mientras debatimos el dióxido de carbono sigue aumentando, las ciudades siguen calentándose. Lo único más peligroso que una tecnología mal aplicada es no tener ninguna cuando más la necesitas. Así que sí, quizá mi visión parezca fría, pero es funcional, y en este punto funcionar no es una opción de lujo, es una condición para existir. Elon plantea que detenerse no es una opción, que no se trata de romantizar la naturaleza ni de criticar el sistema desde la ética, sino de ganarle al problema con herramientas concretas, desde adentro. Dice que si no rediseñamos el sistema desde su núcleo, con tecnología real, escalable, funcional, lo que vendrá no será conciencia colectiva, sino colapso sin dirección. Greta, ¿cómo respondes a una visión donde funcionar es más importante que tener la razón? ¿Y qué pasa si detenerse también nos deja sin futuro? Es un debate fundamental. Cuando Elon habla de rediseñar el sistema desde adentro, lo dice desde una posición que la mayoría de las personas no tienen, porque él es el sistema, lo representa, lo financia, lo dirige, y por eso puede permitirse hablar de rediseñar, mientras sigue operando en el mismo marco que lo creó. Pero desde donde yo estoy, y desde donde están millones de personas, eso no es rediseño, es una versión más brillante del mismo modelo de poder. Él dice que no podemos detenernos, que el mundo real exige velocidad, escala, funcionalidad, y lo entiendo. Pero también entiendo que cada vez que avanzamos sin preguntar ¿para quién?, dejamos atrás a los mismos de siempre. Los que ya viven en comunidades inundadas. Los que respiran aire tóxico mientras otras personas diseñan autos eléctricos en oficinas con filtros de carbono. Los que no tienen acceso a energía, ni limpia, ni sucia. Los que no van a Marte. Los que no tienen un plan B. La narrativa de ganarle al problema con herramientas de élite suena lógica, pero no es equitativa, no es democrática, no es consciente de sus consecuencias. Porque la tecnología no es neutral. ¿Quién la desarrolla? ¿Quién la controla? ¿A quién deja fuera? Y cuando dice que detenerse no es una opción, yo me pregunto, ¿el consumo? ¿La extracción? ¿El crecimiento infinito? ¿O simplemente la incomodidad de tener que cambiar algo más que la maquinaria? Porque no se trata de elegir entre innovación o retroceso. Se trata de elegir si la innovación va a servir a la vida o al mercado. No estoy en contra de la tecnología.
pero sí estoy en contra de que la usemos como excusa para no cambiar nuestra forma de pensar. Porque si lo único que defendemos es lo que funciona, entonces estamos diciendo que lo ético es opcional. Y eso, para mí, es una derrota mucho más peligrosa que cualquier catástrofe ambiental. Dos posturas distintas. Una que cree que el progreso es nuestra única vía de escape y otra que insiste en que ese mismo progreso es lo que nos está destruyendo. ¿Salvar al planeta significa crear nuevas herramientas o dejar de depender de ellas? Déjalo en los comentarios. ¿Estamos salvando el planeta o solo estamos encontrando nuevas formas de seguir dañándolo? Ahora pasamos al segundo bloque del debate, porque ninguna solución existe sin alguien que la impulse. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién debería liderar el cambio? ¿Los gobiernos, las empresas o la gente? Greta, empezamos contigo. Decidir quién debería liderar el cambio no es solo una pregunta práctica, es una pregunta profundamente política. Y para mí, también profundamente dolorosa, porque implica reconocer que aquellos que han tenido la responsabilidad de protegernos han fallado. Durante años hemos escuchado que los gobiernos tomarían acción, que había planes, tratados, compromisos internacionales. El Acuerdo de París, la COP26, la COP27, la COP28. ¿Y qué ha pasado? Emisiones récord, crisis alimentarias, incendios incontrolables, pérdida masiva de biodiversidad. El lenguaje se volvió más diplomático. Las empresas, ellas lideran sí, pero lideran campañas de greenwashing, promesas de carbono neutral mientras siguen financiando la extracción de petróleo, vendiendo productos empaquetados en discursos éticos. Cambian la narrativa, no la estructura. Y mientras tanto, la gente común es señalada por usar popotes de plástico o no reciclar bien, como si fueran responsables del colapso climático. La verdad es que nos han hecho sentir culpables por participar en un sistema del que no se nos permitió salir. Así que cuando me preguntan quién debería liderar el cambio, mi respuesta es: nadie debería tener el poder de liderar el futuro en solitario. El cambio real no necesita una figura central, necesita una red de personas despiertas, conectadas, organizadas. No se trata de elegir entre gobiernos, empresas o individuos. Se trata de romper la lógica vertical del poder, de aceptar que mientras el liderazgo esté concentrado en quienes tienen intereses económicos en mantener las cosas como están, el cambio será imposible o será falso. La gente sí tiene poder, pero no como consumidores, como ciudadanos, como comunidad, como generación. Y ese poder no se mide en votos cada 4 años, ni en followers ni en capacidad de compra. Se mide en cuántas personas están dispuestas a decir: esto no es normal y no voy a seguir actuando como si lo fuera. El cambio climático no es solo una crisis ambiental, es una crisis de poder. Y en esa crisis, los líderes tradicionales ya no son parte de la solución, son parte del problema. Greta plantea que el liderazgo no puede venir de quienes ya manejan el sistema, porque ese sistema, dice, está diseñado para protegerse a sí mismo, no al planeta. Denuncia que los gobiernos prometen más de lo que cumplen, que las empresas maquillan su impacto y que la gente ha sido culpabilizada por problemas que no provocó. Para ella, el verdadero cambio no necesita una figura que lidere, sino una red que despierte. No líderes carismáticos, sino ciudadanos conscientes. Elon, tú has liderado proyectos que han cambiado industrias enteras desde el transporte hasta la energía. Pero, ¿cómo se justifica ese liderazgo cuando, como dice Greta, el poder económico es parte del problema? ¿Puede una empresa realmente liderar el cambio sin terminar controlándolo? No se trata de quién debería liderar el cambio. Se trata de quién puede liderarlo, de quién tiene la capacidad real de ejecutar, escalar y sostener una solución en el tiempo. Los gobiernos, en teoría, deberían ser los líderes naturales. Representan a las personas, manejan recursos públicos, crean políticas. Pero en la práctica, la mayoría de los gobiernos son lentos, burocráticos y rehenes de ciclos políticos cortos. Cada 4 años todo vuelve a empezar, y en medio de eso el planeta no espera. Luego está la gente, el ciudadano común. Sí, tiene poder de consumo, poder de decisión y sobre todo tiene la voluntad de hacer cambios personales. Pero también está limitado por el sistema. No puedes pedirle a alguien que lidere una revolución energética cuando vive en un país donde apenas hay electricidad estable. El cambio individual es importante, pero no escala lo suficientemente rápido. Entonces nos quedan las empresas. Empresas que, cuando tienen la visión y la presión adecuada, pueden desarrollar tecnologías, distribuirlas globalmente y rediseñar industrias completas sin necesidad de aprobación política. No estoy diciendo que las empresas sean moralmente superiores, no lo son, pero son en muchos casos las únicas con la agilidad, la infraestructura y el incentivo correcto para hacer que algo suceda, mientras el resto todavía está decidiendo qué etiqueta usar para nombrar el problema. Tesla no cambió el mundo porque ganamos un debate.
Lo hicimos porque creamos un producto mejor. SpaceX no existe porque alguien nos regaló el espacio, sino porque fuimos capaces de reducir drásticamente los costos y rediseñar la lógica de una industria entera. Y sí, muchas veces los gobiernos nos siguen, o se suben al proyecto después, pero rara vez lideran. La gente impulsa la conciencia, pero alguien tiene que tomar esa conciencia y convertirla en acción concreta. Por eso creo que el cambio real no necesita héroes, necesita ejecutores, personas o equipos que no solo entiendan el problema, sino que puedan poner algo en el mundo que no existía antes y que funcione. Elon plantea que no se trata de quién debería liderar el cambio, sino de quién puede hacerlo de verdad. Afirma que los gobiernos son lentos, que las personas tienen voluntad pero no herramientas y que las empresas, con visión y capacidad de ejecución, son las únicas que pueden mover el sistema sin pedir permiso. Sostiene que los cambios no vienen de debates, sino de resultados, y que la innovación funcional es el único liderazgo que realmente deja huella. Greta, ¿cómo respondes a una visión donde el poder empresarial es visto no como un problema, sino como la solución más realista? Elon dice que el liderazgo debe venir de quienes pueden ejecutar, que lo importante no es tener la razón, sino obtener resultados, y que las empresas son las únicas que pueden actuar sin esperar permiso. Pero yo me pregunto, ¿ejecutar qué? ¿Resultados para quién? ¿Y a costa de qué? Porque no basta con que algo funcione. También importa quién lo decide, quién lo controla y qué consecuencias genera para los que no están en la sala de diseño. Sí, las empresas tienen agilidad, tienen recursos, y esos intereses históricamente no han sido proteger la vida, sino proteger el capital. Si el objetivo de una empresa es maximizar ganancias, ¿de verdad esperamos que lideren un cambio que podría implicar producir menos, consumir menos, frenar el crecimiento? Cuando el cambio climático se convierte en una oportunidad de negocio, deja de ser una urgencia común, se convierte en otra línea de inversión, y ahí es donde el lenguaje de impacto sustituye al de justicia y lo sostenible se vuelve una marca más. ¿Quién decide qué innovación es válida? ¿Quién tiene acceso a ella? ¿Quién queda fuera de esa velocidad que tanto se celebra? En el fondo, el argumento de Elon no es nuevo. Es la misma lógica de siempre. Dejar el futuro en manos de los más capaces, como si el poder de ejecución fuera lo mismo que el derecho a decidir por todos los demás. Yo no niego que las empresas puedan aportar soluciones. Lo que niego es que deban liderar el rumbo, porque no fueron elegidas democráticamente. No representan a nadie. No rinden cuentas a las personas más vulnerables del planeta, que son las que más sufrirán las decisiones que hoy se tomen. Y eso, para mí, no es liderazgo. Es eficiencia sin ética. Es innovación sin dirección colectiva. Es poder sin responsabilidad compartida. Liderar el cambio no es imponer velocidad. Es abrir el proceso de transformación a todos, incluso si eso lo hace más lento. Porque de nada sirve ir rápido si no sabemos a dónde estamos yendo. Greta responde con una advertencia clara, que el poder de hacer no siempre viene con el derecho de decidir. Cuestiona que las empresas, al operar bajo intereses privados, puedan liderar un cambio que exige sacrificios colectivos y plantea que la eficiencia sin ética es solo otra forma de exclusión. Greta dice que no se trata de ejecutar rápido, sino de transformar con justicia. ¿Cómo aseguras que la innovación liderada por empresas no reproduzca los mismos desequilibrios, solo que con mejor branding? Entiendo la preocupación de Greta, de verdad. Es válida, es lógica. Pero también está atrapada en una contradicción. Quiere resultados justos, pero sin cederle el volante a quienes realmente pueden conducir. Dice que las empresas no rinden cuentas, que no fueron elegidas democráticamente. Y es cierto. Pero tampoco lo fueron las crisis que enfrentamos. Nadie votó por el calentamiento global. Nadie eligió la acidificación de los océanos. Y sin embargo, aquí están, avanzando, acelerando, sin rendirle cuentas a nadie. Yo no digo que las empresas sean moralmente superiores. Digo que en este momento son las únicas entidades que pueden operar con la velocidad y el impacto que la situación exige. Y esperar a que los gobiernos, las ONG o las estructuras comunitarias se pongan de acuerdo es no haber entendido la dimensión del reloj que ya corre en contra. Greta habla de justicia, de participación, de horizontalidad. Todo eso está bien, en teoría. Pero la historia no ha sido amable con las soluciones colectivas cuando no hay tiempo. No digo que debamos imponer cambios sin escuchar. Lo que digo es que si siempre esperamos a que todos estén listos, nunca haremos nada. Ahora, sobre la idea de que las empresas actúan por interés propio. Claro que sí. Pero ¿qué pasa si alinear ese interés con el beneficio común no es una traición a la causa, sino una estrategia funcional?
Si crear un vehículo eléctrico que la gente quiera comprar reduce millones de toneladas de CO2, ¿importa si lo hicimos porque era rentable o porque era ético? En el mundo real, los motivos importan menos que los resultados. Y eso no significa que ignoremos la ética. Significa que la ética sin ejecución no es transformación, es contemplación. Y no tenemos tiempo para contemplar. Un dilema cada vez más claro pero igual de incómodo. Por un lado, Elon defiende la ejecución, hacer lo que funcione lo antes posible sin pedir permiso. Por el otro, Greta exige una transformación más profunda, que no repita los mismos errores solo con un nuevo lobo. ¿Y tú qué opinas? ¿El liderazgo se gana por capacidad o por responsabilidad? ¿Avanzar sin ética es progreso o solo una nueva forma de desigualdad? Déjalo en los comentarios. Y ahora llegamos a la última pregunta de este debate. Una que no solo resume todo lo anterior, sino que lo pone en duda. ¿Es el progreso el camino o parte del problema? Elon, comenzamos contigo esta vez. ¿El progreso es el camino o parte del problema? Para mí, esa pregunta no es filosófica, es existencial, porque la historia del ser humano es progreso, es adaptación, es error y reinvención, es el instinto profundo de superar el límite. El fuego fue progreso, la rueda, la imprenta, la electricidad. Y sí, también la bomba atómica, las redes sociales y el plástico. El progreso no es moral, es una herramienta, y como toda herramienta puede construir o destruir. Decir que el progreso es el problema es como culpar al lenguaje por las mentiras. No es el progreso lo que nos ha puesto en riesgo, es cómo lo hemos usado, y sobre todo, cómo lo hemos detenido por miedo a equivocarnos. ¿Hay consecuencias? Por supuesto. Toda decisión tiene un costo, pero quedarnos inmóviles también lo tiene, y suele ser más alto. El mundo cambia igual, lo queramos o no. La diferencia está en si lo vamos a liderar o solo a sobrevivir. Yo no creo en un progreso vacío. No me interesa una tecnología que impresiona pero no transforma. Creo en el progreso que abre posibilidades que antes no existían, que cambia las reglas del juego, que nos obliga a crecer, a cuestionar, a evolucionar. Y sí, a equivocarnos, porque el error también es parte del avance. Cuando fundamos SpaceX, no lo hicimos para jugar a ser dioses. Lo hicimos porque entendimos que depender de un solo planeta no es estratégico, es suicida. Y si tenemos el poder para crear una segunda oportunidad en otro lugar del universo, ¿de verdad vamos a renunciar a eso por miedo a parecer arrogantes? El verdadero peligro no es avanzar, es romantizar la quietud mientras el mundo se desmorona en cámara lenta. El progreso no es el problema. El problema es no avanzar lo suficiente y dejar que el mundo cambie sin nosotros. Para Elon, el progreso no es un lujo, es la naturaleza humana. No avanzar, dice, es quedarse quieto en medio de un incendio. Propone que el problema no es la herramienta, sino el uso que le damos. Y que si tenemos la capacidad de crear nuevos mundos, renunciar a eso sería el verdadero fracaso. Greta, Elon defiende que avanzar es existir. Pero tú has dicho antes que no todo lo que avanza mejora. En este cierre, ¿es el progreso una solución o una ilusión que no queremos soltar? A veces, lo más difícil no es cambiar, es aceptar que hemos estado avanzando en la dirección equivocada, ¿no? Nos enseñaron que progresar era producir más, consumir más, movernos más rápido, que era natural, inevitable, incluso deseable. Pero hoy, con océanos llenos de plástico, especies extintas cada día, millones de personas desplazadas por el clima y niños respirando aire contaminado, me pregunto, ¿y si ese progreso del que tanto hablamos es lo que nos está destruyendo? Porque progresar no es lo mismo que evolucionar, y crecer no es lo mismo que mejorar. El verdadero progreso no es construir más, es aprender a detenernos cuando lo que construimos hace daño. Es escuchar a quienes no fueron invitados a la mesa donde se toman las decisiones. Es tener la humildad de decir, no sabemos todo, nos equivocamos, necesitamos otro camino. Queremos soluciones tecnológicas, está bien, pero que no se conviertan en excusas para no cambiar nada de fondo. Que no nos hagan olvidar que mientras diseñamos cohetes, hay personas sin agua. Que mientras hablamos de algoritmos, hay comunidades enteras desapareciendo por sequías. Que mientras soñamos con Marte, estamos quemando la Tierra. No estoy en contra del progreso. Estoy en contra de la idea de que todo lo nuevo es bueno. De que avanzar es siempre correcto, aunque no sepamos hacia dónde vamos. De que movernos más rápido justifica no pensar a quién dejamos atrás. Para mí, el verdadero progreso no es volar más lejos, es quedarse en el lugar correcto y cuidarlo como si importara. Porque si ese lugar desaparece, ya no habrá futuro que construir ni planeta que salvar. Hemos llegado al punto culminante de este debate. Es increíble
Elon Musk nos ha presentado una visión del progreso como una herramienta esencial para la supervivencia humana, destacando la necesidad de avanzar y adaptarse mediante la innovación y la exploración. Por otro lado, Greta Thunberg nos ha instado a reflexionar sobre la dirección de ese progreso, cuestionando si avanzar sin considerar las consecuencias éticas y sociales realmente nos lleva hacia un futuro sostenible. Ahora, esto es emocionante. Les daremos a ambos la oportunidad de ofrecer una réplica final, donde podrán profundizar en sus argumentos y considerar las perspectivas de su contraparte. No se espera que reconozcan la complejidad del desafío que enfrentamos y la importancia de un diálogo constructivo. Elon, tienes la palabra para tu réplica final. Greta ha dicho que tal vez hemos estado avanzando en la dirección equivocada. Yo pienso distinto. Lo que realmente hicimos mal fue quedarnos demasiado tiempo discutiendo qué dirección era la correcta. Porque mientras debatíamos si el progreso era justo o no, el planeta siguió calentándose. Mientras buscábamos una forma de avanzar sin errores, seguimos acumulando consecuencias. Greta cree que el progreso, tal como lo entendemos, es parte del problema. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿La quietud? ¿La renuncia? ¿Volver a estructuras que ya demostraron ser insuficientes para un mundo con 8.000 millones de personas? Dice que el crecimiento no es lo mismo que mejorar. Estoy de acuerdo. Pero mejorar sin herramientas, sin innovación, sin evolución tecnológica, no pasa. No puedes proteger un planeta con buenas intenciones. Lo haces con ingeniería, con soluciones reales, escalables, imperfectas pero funcionales. Ella habla de escuchar a los que no están en la mesa. Y eso es necesario. Pero también es necesario que alguien construya la mesa. Porque sin infraestructura, sin tecnología, sin energía limpia, sin sistemas resilientes, no hay conversación posible. Lo justo sin lo viable es solo frustración. Y lo viable sin lo justo, sí, puede volverse peligroso. Por eso insisto, no son enemigos, son partes del mismo rompecabezas. Pero si uno tiene que actuar primero, debe ser quien puede ejecutar. Y sobre Marte, Greta dice que soñamos con otros planetas mientras quemamos la Tierra. Yo digo que podemos hacer ambas cosas. No vamos a Marte porque queremos escapar. Vamos porque es irresponsable tener una sola canasta para toda la existencia humana. Ir a Marte no significa dejar la Tierra atrás. Significa tomarnos en serio el hecho de que esta civilización necesita un plan de continuidad. Eso también es proteger la vida. Sé que mi visión puede sonar fría, mecánica, desapegada, pero no estoy aquí para dar discursos emotivos. Estoy aquí porque creo que la especie humana tiene un valor demasiado alto como para dejarla en manos del azar o del miedo a avanzar. Si tienes una mejor solución, funcional, escalable y medible, la apoyo. Pero si lo único que se ofrece es pausa, espera y moralismo, no tengo tiempo. El futuro necesita acción. Y si el precio de intentarlo es equivocarnos, prefiero eso a quedarme quieto esperando que el mundo se arregle solo. Gracias. Para Elon, el verdadero error no ha sido avanzar, ha sido esperar demasiado para hacerlo. Dice que no podemos proteger la vida con discursos, sino con herramientas, que si hay que actuar, debe hacerlo quien puede ejecutar, y que ir a Marte no es una fuga, es una forma de asumir que la continuidad de la humanidad también es una responsabilidad moral. Cierra diciendo que si el costo de intentar es equivocarse, prefiere pagar ese precio a quedarse esperando que el mundo se arregle solo. Greta, tienes la última palabra. Elon dice que si vamos a equivocarnos, prefiere hacerlo avanzando. Yo creo que el error más grande ha sido avanzar sin detenernos a pensar. Porque no todo lo que se mueve progresa, y no todo lo que se construye salva. Durante todo este debate hemos hablado de herramientas, de sistemas, de tecnología, de planetas lejanos, pero hay algo que no se puede diseñar en una computadora: la capacidad de mirar a los ojos a quien va a pagar el precio de tus decisiones. El futuro que estamos construyendo, ¿para quiénes? ¿Para quienes ya tienen todo? ¿Para quienes pueden mudarse de ciudad, de país, de planeta? ¿O también para quienes viven a orillas de un río contaminado? ¿Para quienes no pueden pagar la electricidad que hace funcionar esas soluciones inteligentes? ¿Para quienes nunca aparecen en las gráficas, pero viven las consecuencias con el cuerpo? Yo no me opongo al progreso. Me opongo a una versión del progreso que no cuestiona sus propias sombras. No me opongo a los avances tecnológicos. Me opongo a la arrogancia de creer que podemos reemplazar el respeto por la vida con códigos, algoritmos o motores. Podemos ir a Marte, quizás, pero no deberíamos hacerlo como quien abandona su hogar cuando ya no le sirve. Y si el argumento es que somos demasiados, que el planeta no aguanta,
que necesitamos alternativas. Entonces, la pregunta no es solo cómo sobrevivimos. La pregunta es, ¿qué parte de nuestra humanidad estamos dispuestos a dejar atrás para lograrlo? Yo no vine a ganar un debate. Vine a decir algo que no siempre queremos escuchar, que el progreso no puede seguir siendo una excusa para ignorar lo esencial, que si no sabemos cuidar este planeta, el único que nos enseñó lo que es la vida, entonces no merecemos otro. Gracias. Dos visiones, dos formas de entender el tiempo, la vida y el futuro. Para uno, avanzar es una obligación, una herramienta sin la cual no hay mañana. Para la otra, avanzar sin conciencia es simplemente repetir el mismo error con otro nombre. Hoy no se trató de elegir un ganador, se trató de ver el conflicto que llevamos dentro como humanidad, el deseo de crear y el miedo de destruir, la necesidad de soluciones y la urgencia de no perder el sentido. Gracias por acompañarnos en este encuentro entre la tecnología y la conciencia, entre lo posible y lo correcto. Ahora el turno es tuyo. ¿Crees que el planeta necesita más herramientas o más conciencia? ¿Quién debe liderar el cambio? ¿Las grandes mentes, los gobiernos o tú? ¿Y el progreso es salvación o parte del problema? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Y si te gustaría ver más debates como este, dime. Aquí dos personalidades pondrías frente a frente. ¿Qué tema pondrías sobre la mesa? ¿Qué conflicto aún no hemos tocado? Esto fue Humano Artificial. Nos vemos en el próximo debate, donde quizá no encuentres una respuesta, pero seguro encuentras una mejor pregunta.